Empieza una nueva temporada en el Fútbol Club Barcelona y si tenemos que destacar uno de los nombres y apellidos de la temporada pasada, una figura que sin duda ha sorprendido a todo el mundo y que ahora mismo está en boca de todos, esta es la figura de Pedri González. Pedri se ha convertido en la sensación de la temporada tanto en el equipo, en el Fútbol Club Barcelona, como en la selección nacional, en la selección española. Y es que la verdad es que Pedri ha sorprendido a todo el mundo. Empezó la temporada donde todos pensábamos que simplemente era un refuerzo que hacía el Fútbol Club Barcelona para intentar pues dar un poquito más de profundidad en la plantilla y mantener una futura perla del fútbol español en su equipo, pero actualmente está en boca de todos. No solo irrumpió como titular en el Barça de Koeman, convirtiéndose en una pieza indispensable de ese 11, una pieza inamovible de ese 11, sino que ahora mismo está o ha pasado la Eurocopa con la selección española de titular en todos los partidos. De hecho ha jugado todos los minutos, me parece, excepto 2-3 minutos que tuvo en la prórroga contra Croacia, puede ser, y ahora se va a ir a jugar los Juegos Olímpicos también con la selección española. Es decir, un jugador que empezó donde, recordemos, el año pasado jugaba en segunda, ha pasado directamente a primera, a un equipo de primer nivel como es el Barça, siendo titular y ahora mismo pues siendo la base o uno de los ejes principales tanto del Barça como de la selección, por lo visto, en esta Eurocopa. Así que en este vídeo vamos a dedicarlo puramente a Pedri, a su figura, y a repasar un poquito la explosión de Pedri y qué pienso yo, ¿no?, sobre el futuro de este jugador y qué nos puede dar siempre en clave azulgrana. Para empezar a hablar de Pedri, como no, tenemos que empezar por el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo se hizo este fichaje? Bueno, Pedri llega al Barça con 17 años de la Unión Deportiva Las Palmas por un fichaje de únicamente, y ahora es irrisoria esta cantidad teniendo en cuenta a lo que puede llegar, por 5 millones de euros. Únicamente 5 millones de euros. Es verdad que hay 25 millones más en variables que, como siempre, no sabemos las que son, se tienen que ver si se cumplen o no, etcétera, etcétera, y a qué se deben estas variables, qué objetivos tiene que cumplir Pedri o el Barça para que el Barça tenga que pagar estas variables, ¿no? Pero al fin y al cabo llegó Pedri con únicamente un pago de 5 millones de euros a Las Palmas. Y es que, fuera de los números del fichaje, fuera de la edad, fuera de cómo está saliendo este fichaje para los intereses del Barça, este es uno de aquellos fichajes que ya de por sí tiene historias, de esos fichajes que estos días, pues investigando, ¿no?, para hacer este vídeo, ya de por sí hace que el jugador pueda conectar un poquito más con la afición del FC Barcelona. ¿Por qué? Porque en 2018 Pedri ya llamó la atención de algunos clubes españoles, como es el caso del Real Madrid, y de hecho en 2018 se convocó a Pedri con el Real Madrid para hacer unas pruebas, pero se ve casualidades de la vida, cosas del azar que luego las ves en el futuro y piensas, ostras, ¿cómo puede ser que algo que en aquel momento parecía una tontería al final haya podido acabar siendo tan importante, ¿no? Se ve que en aquel periodo hubo unas nevadas fuertísimas en esa prueba y eso hizo pues que Pedri no pudiera lucir su mejor nivel en la prueba, ¿no? Y al final pues el Madrid no lo quiso, vio que no tenía el nivel suficiente o que era menos de lo que se esperaban a lo mejor y se fue al garete la opción del fichaje del Real Madrid, o de Pedri mejor dicho, por el Real Madrid, por una simple nevada. Años después el Barça pues se fija en él, ve en él, bueno, años después, estamos hablando de 2018, esto sería en 2019, el Barça se fija en él en un stage en Marbella que hizo la Unión Deportiva Las Palmas y gusta la calidad del jugador, se observa al jugador, los scouters le gustan y piden un informe más detallado de Pedri. Pero un informe un poco sorprendente, porque no buscaban solo un informe a nivel futbolístico, que ya habían visto las principales calidades de Pedri jugando en ese stage, sino que pidieron un informe más familiar. Es decir, se pidió desde los directivos del Barça hacer un informe de Pedri sobre su entorno familiar y pues sobre su vida, sobre sus orígenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue a través de la petición de este informe donde se descubrió que el abuelo de Pedri era el fundador de la peña azulgrana de Tegueste, de la ciudad natal de Pedri, ¿no? Eso hizo que si el Barça a lo mejor tenía alguna duda o no en la posibilidad de fichar a este jugador, que con esto se disiparan todas las dudas. Eso gustó muchísimo
siempre basándonos en estas noticias que he ido sacando de los principales periódicos deportivos de este país y en concreto de Cataluña, ¿no? Y esto es lo que hizo que al final pues se centrasen mucho más en Pedri y gustase mucho más Pedri, más allá de lo que había demostrado a nivel futbolístico, ¿no? Esto estamos hablando de un informe que iba más allá de lo futbolístico, ¿no? Con todo esto, viendo que a nivel futbolístico tenía capacidades y tenía calidad el jugador, viendo que a nivel del entorno familiar, era un entorno familiar que gustaba y obviamente con a menos descendencia culé. Todo esto hizo que el Barça empezase a moverse por Pedri y con la intención al principio, ¿no?, de o bien hacerlo jugar en el Barça B o bien con el hecho de intentar cederlo a otro equipo para que pudieras explotar. Ya digo, con la idea de que Pedri no iba a ser titular en la primera temporada en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Debido también a las necesidades económicas que tenía la Unión Deportiva Las Palmas, sabiendo que no podía retener al talento que tenía y a las necesidades económicas que tenía, pues eso facilitó más, obviamente, esta rapidez del Fútbol Club Barcelona por intentar ficharlo, facilitó que este fichaje se pudiera hacer la temporada pasada, por ese precio de 5 millones fijos más 25 y variables. Con la condición, eso sí, estamos hablando de 2019, de que jugase Pedri un año más cedido en la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, aunque el fichaje de Pedri haya sido esta temporada pasada, realmente es de hace 2. Lo único que hace 2 temporadas se quedó jugando en Las Palmas, ¿no? Pasó este año, obviamente Pedri fue jugando cada vez más y mejor en Las Palmas y el Barça lo acaba incorporando el verano pasado. Y en un principio con esa idea, ¿no?, de que jugase en el Barça B o de que fuera cedido a otro equipo. Pero no, Koeman lo quiere probar, hace la pretemporada con el primer equipo y aquí es donde Koeman se enamora de este jugador y dice que de que juegue en el Barça B o de que se vaya cedido, naranjas de la China, que quiere que se quede en el primer equipo para ayudar al primer equipo. Y así ha sido, y obviamente con mucha más sorpresa de lo que todos esperábamos, ¿no? Con el fichaje de Pedri podíais pensar que sería un perfil tipo Riqui Puig, ¿no?, en el sentido de tenerlo allí, un jugador joven que pueda ir creciendo, que pueda ir teniendo minutos, pero es indiscutible lo que nos ha sorprendido a todos la apuesta, ¿no?, de Koeman por ponerlo titular y después lo importante o lo importantísimo que ha sido Pedri para ser titular en el Barça y lo importante que es para este equipo, que parece que ahora mismo, el año que viene, no nos imaginamos un Barça sin Pedri titular, ¿no?, en ese sentido. Sí que es verdad que también pienso que en este sentido la lesión de Coutinho ayudó bastante, ¿no? Pensemos que Coutinho, aunque ahora todos tengamos claro que se tiene que ir del Fútbol Club Barcelona, a principios de la temporada pasada no jugó nada mal los primeros minutos o los primeros partidos que tuvo antes de la lesión. Recordemos que Koeman lo ponía incluso titular y a todos nos gustaba bastante. Sí que es verdad que desde la lesión, pues Pedri fue jugando más, fue gustando más a Koeman y al final pues se acabó quedando en el primer equipo, con un punto de inflexión clarísimo que fue el partidazo soberbio que hizo Pedri en Turín, contra la Juventus de Turín en Turín, ¿no? Desde aquel momento, desde aquel partidazo extremo que me acuerdo que se iba por la banda como quería de Cuadrado, me parece, haciendo regates, rompiendo con velocidad, haciendo cambios de ritmo, etcétera. Fue un partidazo para mí, de los primeros. De hecho hay un vídeo en el canal de los primeros de esta temporada pasada donde hablábamos del partidazo de Pedri. Y esto al final es lo que hizo que se volviera como un fijo en los esquemas de Koeman, que veían en un jugador con mucha calidad, que juega totalmente de manera desinhibida y con esa capacidad que pocos jugadores tienen de decidir partidos o de cambiar partidos, o mejor dicho, de adaptar el partido al juego del propio jugador, ¿no? Acelerándolo cuando es necesario, calmando el partido cuando es necesario, etcétera, etcétera. Esto es lo que hizo que Pedri se quedase como un jugador importantísimo, titular, indiscutible para Koeman. A eso, aparte, hay que sumarle el hecho de que con Pedri, Messi volvió a sonreír. Llevamos toda la temporada pasada, ¿no? Y bueno, los 2 días que llevamos de esta temporada, hablando de que ya veremos si Messi renueva, no renueva, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que con Pedri, Messi ha vuelto a sonreír, ha conseguido encontrar un socio más, aparte de los que ya conocía, con quien hacer combinaciones, con quien
jugar a como Messi le gusta, y Messi pues le ha dado el visto bueno a Pedri, ¿no? Y es que la verdad, sí que es verdad que se dice que Messi obviamente no decide los jugadores que tienen que jugar en el Barça, pero obviamente si Messi da el visto bueno a un jugador, significa que Pedri tiene sitio en este Fútbol Club Barcelona, y que Messi, la máxima figura, el máximo exponente de este equipo, pues quiere jugar con él, ¿no? Y eso obviamente es buenísimo. Y yo creo que es uno de aquellos motivos que realmente está haciendo pensar a Messi si quiere quedarse en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Ya no solo Pedri, sino en general la plantilla que hay, o en general las promesas que estamos viendo que puede haber en el equipo. Pero yo creo que esto hace que Messi esté un poco más tranquilo de pensar, bueno, tenemos futuro y no muy lejano, ¿no? Eso hace pues que finalmente, con esta aceptación de Messi, con este punto de inflexión, con el partidazo en Turín, que que Pedri se acabe consagrando como clave en el Barça, titular, y también veríamos en la Eurocopa y también en los Juegos Olímpicos clave en la selección española. Esto obviamente es un tema que Pedri está encantado, pero a mí me preocupa. La verdad, creo que la cantidad de minutos que está acumulando Pedri en su primera temporada en el Barça y su primera temporada 100% profesional o en una categoría máxima está siendo muy exigido, ¿no? No es fácil jugar en el Barça y jugar tantos minutos, no es fácil jugar en la selección española y jugar tantos minutos, y ahora no solo eso, sino también en los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo también soy partidario de aquellos que piensan que sería bueno que al menos no fueran los Juegos Olímpicos. Entiendo que quieras ir a la Eurocopa, pero yo creo que a los Juegos Olímpicos sería ya demasiado. Creo que tiene que descansar. No sabemos, es un jugador que su vida futbolística es corta, porque acaba de empezar. No sabemos hasta qué punto su cuerpo es capaz de aguantar, y a lo mejor en lo más tonto en los Juegos Olímpicos puede tener una lesión que pueda romperle totalmente el crecimiento exponencial que está teniendo, que puede hacer que no empiece bien. Y ahora hablando únicamente y centrándome únicamente en el Barça, que la temporada en sí no la empiece cuando toque, etcétera, etcétera. Así que yo intentaría evitar, ¿no? Estos minutos en los Juegos Olímpicos. Obviamente Pedri va a ir. Pedri, de hecho, le preguntaron en rueda de prensa durante la Eurocopa, y Pedri ha dicho que él quiere ir, que él quiere estar en estos Juegos Olímpicos, y que estemos tranquilos los culés, que él, entre comillas, sabe lo que se hace, ¿no? Sí que es verdad que en ese sentido pues me da cosa y me preocupa, ¿no? Que esta cantidad de minutos que está acumulando Pedri, cuando realmente no sabemos aún su techo, ¿no? Esto también es una de aquellas cosas que ilusionan tanto al barcelonismo y a la selección española, ¿no? El hecho del futuro. Y es que no tiene techo ahora mismo. No nos imaginamos el techo de este jugador, si obviamente las lesiones le respetan, si toma buenas decisiones, puede llegar donde él quiera, y incluso llegar a ser, sé que nos estamos precipitando porque solo lleva un año, pero llegar a ser uno de los mejores de la historia. Es que con 18 años la capacidad de liderazgo que tiene, y sobre todo cómo lo hace sin ser uno de aquellos jugadores que se dé golpes en el pecho, ¿no? Es impresionante, y es, bueno, yo creo que de lo que están forjadas las estrellas y de lo que están forjados los mejores jugadores, ¿no? Al final también pienso que estar en el Barça es bueno para Pedri, porque también está en uno de los mejores equipos donde puede explotar ese tipo de jugador que es Pedri, ¿no? Con una posición y una importancia en el equipo muy fuerte. Es decir, es una posición muy valorada en el Barça, y también es una responsabilidad muy grande, pero que el Barça necesita a ese jugador que sea capaz de cambiar el ritmo del partido y que sea capaz de adaptar el partido al ritmo del jugador y por lo tanto del Barça. Yo creo que eso es importantísimo, y por eso creo que Pedri está en uno de los mejores equipos, por no decir obviamente el mejor equipo, para poder explotar esa clase de jugador que parece ser que puede ser. Obviamente, siempre con estas cosas nos precipitamos y falta que haga un partido malo para que ya estemos diciendo que Pedri tampoco era para tanto, ¿no? Hay que tener paciencia, tiene solo 18 años, hasta los 20 y pico que consiga su máximo nivel. Falta muchísimo, pueden pasar mil cosas, pero está claro que tenemos la ilusión, y está claro que lo que vemos se ve pocas veces. También es verdad que muy pocas veces se llegan a niveles como Xavi, como Iniesta, como Busquets, como Messi, ya que ni falta decirlo hace. Entonces pueden pasar mil cosas. Han pasado muchos jugadores que han coincidido con estos tres que he nombrado y que no han llegado a ser tanto como estos, ¿no? Así que hay que tener paciencia, pero lo que estamos viendo está claro que no es usual y que nos llena de emoción. ¿Cómo no? Nos llena de emoción y mucha ilusión de cara a lo que podemos tener en unos años, ¿no?
esperemos que vaya madurando más como jugador y que realmente en el Barça pues encuentre eso que él está buscando y que ya no solo entre en los planes de Koeman, que parece que sí, ¿no? Sino también de todos los entrenadores que vengan. Es más probable que Pedri esté más años en el Barça que no Koeman, ¿no? Por así decirlo. Así que espero que realmente no solo Pedri quiera quedarse en el Barça, sino que el Barça también haga para explotar a Pedri y para explotar en el buen sentido, que Pedri consiga sacar el mejor nivel que tenga posible y realmente pues podamos tener una relación muy, muy, muy buena, ¿no? La conclusión es esa, hay que tener paciencia, pero estamos delante de algo que pocas veces se ve y que si sale bien puede ser una pasada. Y esto no me veis, pero lo digo con una sonrisa de oreja a oreja por todo lo que puede llegar en el Fútbol Club Barcelona en el futuro y en este caso no centrándonos únicamente en Pedri. No sé cuál será vuestra opinión, obviamente, y como siempre os invito a que lo dejéis en los comentarios, leeré los comentarios y lo podemos comentar. Espero que os haya gustado el vídeo, que comentéis y nos vemos en la próxima. Un abrazo y chao chao.